Chevrolet ofrece un amplio portafolio de productos en Colombia, incluyendo una amplia variedad de SUVs y camionetas. En esta ocasión decidimos poner a prueba la Trailblazer, un modelo de concepto tradicional de chasis independiente y tracción 4x4 con bajo. Siendo sus principales rivales la Toyota Fortuner y la Mitsubishi Montero Sport, este SUV es uno de los pocos y verdaderos SUVs con capacidad todoterreno para 7 puestos en nuestro mercado. Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación veremos por qué es una alternativa que debemos de tener en cuenta a la hora de elegir una verdadera SUV 100% 4x4. El diseño de la más reciente generación de la Trailblazer es conocido en Colombia desde el año 2013, que en el 2016 recibió una actualización y se destaca por los faros envolventes de última generación con luces diurnas LED, doble parrilla separada por una franja negra en la mitad con el emblema grande de Chevrolet en el centro y luces exploradoras de gran utilidad en este tipo de vehículos. En los costados se destacan los rines bitono de 18 pulgadas, estos prácticos estribos que nos sirven para acceder al vehículo junto con los protectores en las puertas. También encontramos un acabado en cromo para los retrovisores y las manijas que le suman lujo al vehículo junto con unas barras de techo metalizadas. Atrás sobresale el panorámico posterior que es envolvente junto con la ventana de la tercera fila de asientos. Tenemos unos llamativos stops con luces LED. Encontramos un aplique en cromo muy llamativo para el portaplacas y también trae luces antiniebla. Como sucede con otros modelos similares, la Trailblazer comparte muchos componentes con la Pickup Colorado, incluyendo su chasis independiente de largueros, lo cual brinda solidez y fortaleza cuando se rueda fuera del asfalto. Esto da como resultado una camioneta que mide 4.89 metros de longitud, 1.9 metros de ancho, 1.84 metros de alto y cuya distancia entre ejes es de 2.84 metros. Hay que resaltar el despeje con respecto al suelo, que es de 22.7 centímetros, y la capacidad de vadeo, que es de 800 milímetros de altura. Como es usual en este tipo de vehículos, el interior de la Trailblazer es ante todo funcional y muy práctico. Todos los elementos están ubicados en forma lógica. Destacamos la calidad de los plásticos duros y blandos. Adicionalmente encontramos una pantalla táctil de 8 pulgadas que incluye mapas. La última actualización modificó el diseño de las perillas del aire acondicionado y adicionalmente a eso tenemos un volante forrado en cuero de muy buena manufactura que solo se puede regular en altura. Lo único que me haría falta es el techo corredizo. Si bien hay camionetas más lujosas y con mayor grado de refinamiento en su presentación, la Trailblazer también es muy cómoda y cuenta con un completo equipamiento que incluye climatizador automático, ajuste eléctrico para el asiento del conductor y tapicería en cuero. También están presentes faros de encendido automático, sensor de lluvia, control de crucero, cámara de reversa con sensores de parqueo delanteros y traseros y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto en su dotación de serie. Respecto a sus principales rivales, cuenta con una dotación de seguridad muy completa, ya que incorpora 6 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, control de frenado en curva, alerta de colisión frontal, sensor de punto ciego, alerta por cambio involuntario de carril, sensor de tráfico cruzado en la parte posterior y sensor de presión de las llantas.
Ya en la parte posterior el espacio es abundante en todas las direcciones. Como pueden ver, tengo muy buen espacio en la rodilla, lo mismo que en la cabeza. 3 personas adultas caben perfectamente. Y algo muy interesante es que la persona que va ubicada en la mitad no se incomoda debido al túnel de transmisión, que es más bajo, teniendo en cuenta que es un vehículo 100% 4x4. Adicionalmente a eso tenemos apoyabrazos con portavasos y rejillas para el aire acondicionado. Por su parte, el acceso a la tercera fila de asientos resulta ser muy práctico. Simplemente basta con jalar una manija que está en la segunda fila de asientos. Esta se repliega fácilmente y así accedemos a la tercera fila de asientos, donde una persona adulta como yo de 1,75 cabe perfectamente. Adicionalmente a eso tenemos espacios para portavasos y rejillas de aire acondicionado. Pasando al área de carga, la Trailblazer cuenta con una capacidad de 235 litros o 554 dependiendo del uso de la tercera fila de asientos. Adicionalmente a eso podemos plegar las sillas para ampliar la capacidad de carga y en este lugar encontramos un espacio donde guardar el cubre equipajes o donde guardar objetos ocultos. La llanta de repuesto la encontramos debajo del vehículo. A Colombia, la Trailblazer llega de Brasil con motor turbo diésel Duramax de 2.8 litros y 4 cilindros que desarrolla 197 caballos de potencia y un impresionante torque de 500 Nm desde muy bajas revoluciones. Esto acoplado a una caja automática de 6 velocidades con opción de manejo manual. Como se espera un vehículo de esta arquitectura, tiene tracción 4x4 conectable con bajo, la cual se activa desde una perilla en la consola central hasta una velocidad de 112 km/h. Sin embargo, para conectar el 4Low, se debe detener el auto y colocar la caja en posición neutro. Con el fin de brindar un óptimo desempeño fuera del asfalto, también incorpora asistente de arranque en pendiente, control de descenso y un mecanismo que compensa la fatiga de los frenos aumentando la presión hidráulica del sistema. La dirección es de asistencia eléctrica. Pese al sonido del motor diésel, el conjunto mecánico es más refinado que modelos similares y ofrece un buen empuje desde bajas revoluciones, al tiempo que la suspensión es cómoda en asfalto y apta para todo terreno. Las pruebas que realizamos en diferentes terrenos ofrecieron gran maniobrabilidad pese a su tamaño, además de presentar una gran visibilidad. En definitiva, una gran opción, muy confortable, segura y confiable. Si usted tiene una finca, visita terrenos agrestes constantemente, gusta de manejar un vehículo 100% 4x4 y además busca una camioneta con capacidad para 7 pasajeros, la Chevrolet Trailblazer es una interesante alternativa. Ya que no existen muchos modelos de estas prestaciones en nuestro mercado, un verdadero 4x4 que supera obstáculos gracias a su mecánica sin sacrificar el confort de a bordo. Y los invitamos a ingresar al portal autosdeprimera.com para estar enterados de toda la actualidad y los más recientes lanzamientos de la industria, seguirnos en los diferentes canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook, y si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.